Muchas gracias. Eso es. Muchas gracias, corazón. Gracias. Bueno, vamos a empezar. Vamos a ver la primera parte de enfermedad renal crónica. Quizá veamos la segunda parte martes. Para miércoles ya ver onco y poder terminar el curso a tiempo, ¿vale? Y esto es para también respetar su tiempo de las otras clases. Entonces, vamos a empezar a hablar de enfermedad renal crónica. Acá está. Listo, vamos a platicar de enfermedad renal crónica. Como recuerden, bueno, ya veníamos de ver, voy a parar el video para cuestiones de la red. Recuerden que pueden interrumpir en cualquier momento o poner cualquier duda que tengan, lo pueden ir poniendo en el chat con todo gusto en cualquier momento. Les comentaba que veníamos ya de un caminito del síndrome metabólico, la diabetes, obesidad, hipertensión, dislipidemia, que produce cardiopatía isquémica y el infarto. Bueno, viene la otra gran complicación del síndrome metabólico, que es la enfermedad renal crónica. Términos como insuficiencia renal ya no están en uso desde hace varios años. Lo que hablamos es de enfermedad renal. Y se divide en dos la enfermedad renal, en lesión renal aguda y enfermedad renal crónica. Lesión renal aguda es cuando hay una agresión al cuerpo de tal manera que la función renal cae temporalmente. Y, y generalmente se puede recuperar. Esto se ve mucho en el hospital y esto sale del curso, sale de los objetivos del curso. Ahorita lo que vamos a ver es la enfermedad renal crónica, que es justo cuando ya tiene mucho tiempo el riñón sin funcionar. Entonces, no sé, vamos a hablar de las importantes, definición, epidemiología. Alguien que me diga cómo se define la enfermedad renal crónica, de lo que ustedes sepan o hayan escuchado, ¿cómo le dirían? ¿Mandé? Ah, por ahí, ya habían escuchado. Hola, hola. A ver, ¿quién se anima? ¿Quién se anima? Falla en la función de los riñones, en la filtración. ¿Alguien más? Me gustó la función de los riñones, pero para decir que es crónico, ahí va. Les apago mi micrófono. Listo. La enfermedad renal crónica es un grupo de desórdenes heterogéneos caracterizados por una alteración ya sea estructural y o funcional del riñón por más de 3 meses de evolución y se clasifica en 5 etapas. De hecho, cuando la tasa de filtración es por debajo de 60 mililitros por minuto durante más de 3 meses, ya se le llama enfermedad renal crónica. Esta puede ser asintomático, puede ser variable, puede generar complicaciones y lo importante es el diagnóstico temprano. Justo vamos a entrar en esa parte. ¿De qué se encarga el riñón? Bueno, las anormalidades que pueden haber es que haya proteínas en la orina, que haya una excesiva secreción de proteínas, que haya anormalidades en el sedimento urinario, que haya anormalidades en los electrolitos, anormalidades histológicas, anormalidades estructurales en estudio de imagen o historia de trasplante renal.
Y si ahorita empiezo a hablar un poco en chino, vamos a ir eh, vamos a ir, digamos que avanzando y va a quedar un poco más claro. ¿Cuáles son las funciones del riñón? ¿Cuáles saben ustedes? Incluso la pueden poner en el chat si quieren. ¿Cuáles son las funciones que tiene el riñón? Pues dice filtrar la sangre, de hecho, ultrafiltra la sangre para producir orina. Y entonces, ¿cuál sería la función? Pues la función como tal no va a ser filtrar la sangre, también la filtra el vaso. Y ahí la función del vaso es quedarse los glóbulos rojos eh, viejos. ¿Qué se les ocurre que hace el riñón? ¿Qué hacemos cuando orinamos? Muy bien, eliminar toxinas urémicas, así se llaman. Número uno, eliminar toxinas urémicas, eso es muy bueno, exactamente. No son desechos, también la POPI sirve para eso, ¿no? Pero así se le llaman, eliminar toxinas urémicas. ¿Qué otra función creen que tenga? Cuando orinamos, ¿qué eliminamos? Eliminamos líquido. Exactamente, se elimina líquido, exacto, eliminamos agua. También esto favorece regular la presión arterial, también regula el equilibrio de los electrolitos. Entonces, eso que dice el agua Bonafont de elimina lo que tu cuerpo no necesita, la verdad, ustedes están comprando una función renal, básicamente. Eso ya lo hacen los riñones para ustedes. Regula los electrolitos, regula el estado ácido-base para mantener el pH de la glucosa en un estricto 7,3 a 7,45, 7,35, 7,45. Y esto es otra cosa también muy importante, que si beben que el agua alcalina y que estas madres alcalinas serán alcalinas, pues absorben, entran a la sangre y el sistema de buffer vuelve todo a mantener en un equilibrio ácido-base estricto entre 7,35 y 7,45. También estimula la producción de glóbulos rojos a través de la eritropoyetina y también el metabolismo mineral óseo. Ahí ya se los puse en el chat, todas las funciones renales. Entonces, cuando falla el riñón, vamos a empezar a ver todas las alteraciones respecto a las funciones del riñón. Esto no va a ser de un momento a otro. Las complicaciones van a estar de un riesgo, de una parte que es normal a un riesgo aumentado, a que demostremos daño en el riñón, que demostramos que deje de filtrar este riñón sangre, que nos mande a la falla renal y a la muerte. Justo la idea es que nosotros hagamos prevención primaria y secundaria. Ya la prevención terciaria es exclusivamente del nefrólogo porque se habla de los sistemas de sustitución renal, que son diálisis peritoneal o hemodiálisis. Que ahí lo que hace es como falla el riñón, se utiliza una membrana para filtrar las toxinas y sacar el líquido en exceso. Cuando es diálisis peritoneal, esto se hace a través de un tubito que se inserta en el abdomen y se usa el peritoneo como esta membrana que limpie, entre comillas, o que filtre y depure las toxinas. Cuando es la hemodiálisis, se conecta un catéter, generalmente a una vena grande, a un vaso grande, en el que sale líquido, se pasa por una máquina que tiene filtros,
y se regresa a la sangre una vez. Se regresa al cuerpo la sangre una vez dializada y filtrada. Esto es sin agua o con el agua que uno calcule quitar y sin toxinas urémicas. ¿Por qué da la falla renal? Pues depende mucho de la causa. Sabemos que inicialmente hay una hiperfiltración y cambios en la excreción de solutos y agua, y que puede haber cambios en el glomérulo, que esto hace que progrese la enfermedad. Algo muy interesante es que el riñón tiene una función que filtra y una función secretora. La función que filtra en el riñón, tenemos unidades funcionales compuestas por varios tipos de células. Estas unidades funcionales son las nefronas. Las nefronas, justo me voy a salir para ponerles la imagen de una nefrona. Deme un segundito. Listo. De hecho, esto viene en parte de los videos que les he compartido. Aquí se supone que aquí estaba la imagen. Acá está. La nefrona, a ver si aquí sirve. Acá está, New Share. La nefrona tiene esta forma en la cual llega la sangre limpia. Ven viendo la sangre, digamos, sucia, por así decirlo, que ha pasado por el cuerpo. Espérenme tantito. Ya. Entra aquí al glomérulo y aquí es el verdadero filtro de la sangre. Normalmente se filtra solamente el 1% de la sangre que llega. Recuerden que platicamos que su compañera, recuerden la clase pasada, quedamos que tenía 4.2 litros de agua, de sangre circulando. Estos 4.2 litros de sangre por minuto que bombeada pasa por el riñón. Y solamente un 1 a 3% filtra por aquí. Algo muy importante es que esta nefrona aquí, justo en esta parte que se llama glomérulo, tiene una carga negativa, de tal manera que rechaza todas las proteínas. Todas las proteínas se rechazan por acá. Por eso no debe de haber prácticamente proteínas en la orina. Tenemos un máximo en el que debemos de eliminar menos de 30 miligramos al día de albúmina total por la orina. O sea, nada se debe de eliminar realmente. Y de aquí pasa al túbulo contorneado proximal, en el cual es un sitio donde se secreta y se reabsorbe todo lo que filtra, pero si no sirve, por ejemplo, la glucosa. ¿Hasta cuánto? Hasta cuando está en 180, 190 miligramos por decilitro. También aquí hay transportadores de sodio, de potasio, hay transportadores para cada aminoácido, hay transportador para ácido úrico, en fin, o sea, en el túbulo contorneado proximal es donde ocurre la mayor parte de los intercambios y secreción tubular. Luego esto baja a través de estas asas que se llaman asa de Henle, donde en un principio se saca líquido y en un segundo lugar se ajustan los electrolitos hasta llegar al túbulo contorneado distal. De hecho, aquí está el aparato juxtaglomerular. Y en el túbulo contorneado distal empiezan a ver los intercambios finos de sodio, potasio, calcio. Y al final llega el túbulo colector, que es donde se lleva la regulación fina del pH, la regulación fina del potasio y la regulación fina del líquido. Aquí es donde tenemos muchas acuaporinas. Y entonces
Lo que queda aquí en la sangre, digamos, sale del túbulo a la sangre, se va a la vena renal y aquí lo que queda en el túbulo colector se va en forma de orina hasta la pelvis renal. De la pelvis renal se va a los ureteros, se va a la vejiga y de la vejiga ya la hacemos pipí. Ojo, no tenemos una nefrona, tenemos millones de nefronas en ambos riñones. Es muy importante comentar respecto a las nefronas también que parte del envejecimiento habitual es que perdemos 1% de la función renal por año a partir de los 40 años. ¿Qué significa esto? Que es normal que lleguemos a los 40 años funcionando al 100%, digamos, el riñón. Pero también si tenemos 60, 70 años, aunque no tengamos diabetes, caiga la función renal. Es muy fácil también la otra, la depuración normal es de 100 mililitros por minuto, es lo que se considera normal. Conforme va cayendo, eh, conforme va cayendo, vamos clasificando la función renal, ¿sale? Entonces, eh, ¿cuáles son esos primeros principios de daño? Bueno, que haya albuminuria, que haya proteínas en la orina, implica que los glomérulos no están funcionando bien. Esto va a producir fibrosis renal, glomerulosclerosis, atrofia de los túbulos, que son los que vimos, los túbulos contorneados y el asa de Henle, y esto va a hacer que se empiece a perder la función del riñón. Generalmente esto se da porque los capilares del glomérulo son muy finos, son muy delgaditos, son pequeños y son muy sensibles a la glucotoxicidad, son muy parecidos a los de los ojos. Y esto dañado por hipertensión arterial sistémica, por diabetes, por la edad y otros factores de riesgo como el tabaco y la dislipidemia, producen hipertensión glomerular y esto hace que se dañe el endotelio del glomérulo, el epitelio y los mesangios. Esto produce que el glomérulo se esclerose, en pocas palabras, que el filtro del riñón se vuelva mucho más grueso y por tanto deje de filtrar adecuadamente. Cuando es por nefropatía diabética, sabemos que hay proteinuria porque se glica el glicocálix, se glucosila. Así como se glucosila la hemoglobina, se glucosila el heparansulfato, los glucosaminoglucanos, el colágeno que se encuentra en el glicocálix. La glucosuria también lo favorece. Y no sé si se acuerden del octeto minoso, que parte del octeto minoso era la glucosuria. Y esto se da porque una activación del SGLT2 alterada y entonces reabsorbemos más glucosa a la que deberíamos del riñón. También disminuye la acción del sodio en la mácula densa y se sobreactiva el sistema renina, angiotensina, aldosterona, el cual va a provocar un aumento de la presión arterial. Es muy diferente quizá en una nefropatía isquémica, que esto llega a suceder en pacientes con hipertensión y con insuficiencia cardíaca, los pacientes que se infartaron, donde hay hipoperfusión, activación del eje renina-angiotensina-aldosterona, y la angiotensina promueve atrofia tubular, colapso de los glomérulos, fibrosis, radicales libres, menos óxido nítrico y calcificación. Ahora imagínense un diabético isquémico. O sea, es el cóctel perfecto para que dejen de funcionar su riñón. Entonces, ¿cuándo hablamos de que hay daño renal? Cuando hay deterioro en la función glomerular. ¿Cuándo hablamos de enfermedad renal crónica? Cuando la tasa de filtración glomerular es menos de 60 mililitros por minuto por unos 73 metros cuadrados de superficie corporal. ¿Cómo vamos a saber que esto se presenta? Muy fácil, chicos. Otra vez ya saben que para todo hay calculadoras y van a abrir el MDCalc. Si abren el MDCalc, aquí yo me puse en el video, van a encontrar muchas calculadoras para calcular la tasa de filtración glomerular. De hecho, creo que no viene después, pero se los platico a ustedes. Ah, no, sí van a venir después. Ahorita los vamos a platicar.
Esto se puede hacer nada necesitamos generalmente la creatinina del paciente, la edad, el género, y a veces nos piden el peso y la talla para sacar la superficie corporal. Proteinuria. ¿Cómo mediríamos proteinuria? Midiendo ya sea albuminuria o proteínas totales, pero aquí es una recolección de 24 horas. A veces le platico a los pacientes de manera de ejemplo. Es como si queremos ver si nuestro automóvil está tirando aceite. A ver, los chavos del grupo, las mujeres del grupo que sepan cómo nos damos cuenta si un auto está tirando aceite. ¿Quién me lo pone en el chat? Profe, es que se trabó en lo último que dijo. Ah, ok. Que a los que ustedes cuando, no sé si les ha tocado en su casa o con algún familiar, que quiera saber si el auto está tirando aceite. ¿Cómo le hacen para saber si está tirando aceite? Con un cartón abajo. Muy bien, Itzia Mayari, muy bien. Oye, ¿y a poco nada más dejas el cartón un ratito? ¿Cuánto tiempo lo tienen que dejar, se supone? Exactamente, muy bien, Paulina, todo el día. Y digo, aquí en la oficina del hospital no sé por qué hay un cartón, pero lo voy a abrir. Voy a abrir el video y vean cómo, así, ¿no? Ponemos un cartón y se pone abajo y se ve si queda manchado o no queda manchado. Pues más o menos lo mismo hacemos con las proteínas, porque si solo nos fijamos un ratito y no tira nada, nos podemos llevar la falsa idea de que no hay proteinuria. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Dejamos un cartón todo el día. ¿Qué es un cartón todo el día? Implica recolectar la orina de todo un día. Y recolectando la orina todo un día se puede medir la albuminuria y la proteinuria total. También el sedimento, cuando hay sangre, porque obviamente los glóbulos rojos son muy grandes para pasar el filtro, es malo que haya sangre. Y también cuando hay alteraciones en los electrolitos, en el sodio, potasio, cloro, calcio, fósforo y magnesio, puede ser una alteración de origen renal. De ahí que parte de las funciones del riñón, como les acabo de poner en el chat, son regulación o control de los electrolitos. O sea, sí nos damos cuenta que está dañado el riñón. También nos podemos dar cuenta si se hace una biopsia y vemos alteraciones. También si hay quistes, hidronefrosis, senos de arteria renal, si hay alguna imagen que nos diga que el riñón está fallando. Y el trasplante, cuando cualquier persona trasplantada, tanto donadora como receptora, va a ser enferma renal crónica de por vida. Ojo, todo esto tiene que ser por más de 3 meses. Entonces, lo que peor pronóstico da es la proteinuria y más en personas con diabetes y con síndrome metabólico. Y además, la proteinuria, o sea, la albuminuria, se asocia con aumento de enfermedad cardiovascular, se aumenta con muerte por cualquier causa. Eh, y entonces hay que estar siempre al pendiente de la proteinuria. De hecho, si ustedes recuerdan el tema de diabetes, parte de los tamizajes que se hacen es que no tiren proteínas por la orina a los pacientes con diabetes. Ahora, ¿cómo determinamos a cuánto filtra el riñón? Bueno, la forma ideal y el estándar de oro y lo que debería de hacerse es por medición de inulina. ¿Alguien sabe qué es la inulina? ¿Quién me dice qué es la inulina? Nutriólogos de la UNAM, ¿qué es la inulina? Es un nutracéutico. Bueno, así me encanta cómo estoy nutracéutico, pero es carbohidrato, lípido, proteína.
Prebiótico, acuérdense que prebiótico es porque favorece el crecimiento de bacilos o de bacterias favorables para la flora intestinal. Pero los prebióticos hay unos que son lípidos y hay unos que son carbohidratos, ¿no? Exactamente, es un carbohidrato. ¿Y por qué se usa la inulina? Es muy interesante porque podemos controlar lo que absorbemos, casi todo lo absorbemos por el tubo digestivo, se libera la circulación, filtra libremente a través del glomérulo y se puede recuperar en la orina. Entonces ahí nos damos una idea qué tanto filtramos de inulina. El problema está en que la inulina más pura, yo sé que hay inulina de agave, ya se encontraron varias otras plantas, pero la típica inulina viene de la alcachofa de Israel. Entonces la importación del reactivo se vuelve carísimo, pues son judíos, no van a perdonar nada, ahorita están en guerra. Entonces se vuelve muy complicado usar la inulina. También por medicina nuclear se hacen gamagramas renales y que pueden estimar la filtración vía isótopos radiomarcados. Pero en la vida diaria usamos la creatinina y la cistatina. ¿Alguien sabe de dónde viene la creatinina? ¿De dónde le suena que viene? ¿De qué estructura del cuerpo? ¿Dónde viene la creatinina? Eso sí lo deben de saber, chicos. Porque hasta mandan creatina, ¿no? Para preentrenos y que para la masa muscular. ¿Dónde creen que venga? Del músculo, exactamente. Y la creatinina tiene una producción constante del músculo relativamente constante. Se filtra libremente y prácticamente no tiene secreción tubular. Digo prácticamente porque obviamente no es tan preciso. Un segundito. Un segundito, perdón. Listo. Y lo que les comentaba es que como se produce hasta cierto punto constante, nos puede servir para medir cuánto filtra el riñón. Recordemos que a partir de los 40 años cada década disminuye 10% y en las mujeres hay mayor prevalencia con menor filtración glomerular. Entonces, generalmente venimos con creatinina y ya con cistatina. ¿Cómo lo determinamos? Tenemos 3 calculadoras importantes, todas vienen en Emdical. Les recomiendo que la chequen. Un segundito. Y aquí van a tener algunas cosas que les voy a platicar. Cockford Gold sí se puede sacar con una calculadora. Estoy buscándoles la fórmula. Si ustedes la encuentran, aquí viene. Es 140 menos edad por peso en kilos, entre 72 por la creatinina. Y se multiplica por 0.85 si es una mujer. Aquí está. Obviamente, esta es la más inespecífica, es la más antigua, pero se puede sacar calculadora normal o incluso pues a mano, ¿no?
MDRD, o sea, vino después en el 2005, 2007, el estudio Modifications in the Diet for Renal Disease, eso significa MDRD. Y la MDRD demostró ser mejor que Cofrosgol, solo que aquí empezamos con las primeras complicaciones. Porque la fórmula de MDRD, no les voy a pedir que saquen su celular, etcétera, porque creo que muchos están escuchando la plática de su celular. Justo es, vean, 175 por creatinina sérica elevada a la menos 1.154 por edad elevado al menos 0.203 por 1.12 si el paciente es negro, por 0.742 si es paciente mujer. Como ven, pues se vuelve súper complicado de calcular. Y necesitan a fuerza pues sin duda aquí el MDCalc es lo que les va a dar la señal. ¿Vale? O sea, la forma de calcularlo es prácticamente imposible hacerlo a mano. Y por último viene la seca-DEPI. Seca-DEPI es la última que salió. De hecho, se puede hacer seca-DEPI con creatinina y cistatina al mismo tiempo, o solo creatinina, o solo cistatina. La verdad es la que más usamos últimamente. Es muy precisa cuando se compara con medicina nuclear o con inulina, es la más precisa y tiene mucha mayor predicción para los riesgos cardiovasculares y riesgos de fallar. ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Cuál es un problema que tenemos? Que la creatinina, como bien me dicen, vienen del músculo. Entonces, puede ser modificada la creatinina por la masa muscular, por la ingesta de proteínas, ya sea en dieta, en suplementos. Entre los veganos van a tener menos creatinina y si consumimos más proteínas de origen animal tendremos más elevada la creatina, sin que esto implique que nuestro riñón funcione más o menos. El ejercicio, recuerden que el ejercicio de ruptura muscular, eso puede elevar un poquito la creatinina. Hay algunos medicamentos como la timetropima, la cimetidina, los fibratos que elevan la creatinina. Y obviamente la diálisis. De hecho, van a ver que hay un momento en que en los pacientes que están con diálisis, ya la creatinina ya no nos sirve. Utilizamos otras toxinas urémicas como la urea o el nitrógeno unido en sangre. Siempre importante encontrar la causa, hay que ver cuál es la causa de la enfermedad renal, cuánto filtra y cuánto tira de proteínas. Con esas tres cosas ya pueden evaluar bien a un paciente con enfermedad renal crónica. ¿Cuál fue la causa? Diabetes, hipertensión, infarto, le metieron medio contraste que cada vez pasa menos eso, tomó algún nefrotóxico, fue por algún antibiótico. ¿Cuánto filtra? Para saber cuánto filtra tenemos las calculadoras y albuminuria, y para esto es con una recolección de 24. ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿Todo bien? ¿Vamos bien? Denme un minutito, déjenme al baño rapidísimo.
Listo. Perdón, chicos, muchas gracias. Una disculpa. Estuvo mucha sed hoy. Tomé mucha agua. Una disculpa. Hablando de función renal. Entonces ya quedamos, ¿no? Para evaluar a alguien con falla renal, lo que ustedes como nutriólogos pueden y deben hacer es, ¿por qué le está fallando el riñón? O sea, gente, ustedes ya les van a llegar diagnosticados o en proceso de diagnóstico. Número 2, ¿cuál es la filtración glomerular? Y eso es con la creatinina del paciente, de preferencia con seca de EPI. Claro, si está en medio de la sierra de Chiapas y no tienen cómo calcularlo y no tienen internet, usen la tasa de usen la fórmula de Cofrot-Walt. Y por último, con la albuminuria, que se pide una recolección de orina de 24 horas, donde se pide albúmina en orina 24 horas, o creatinina y albúmina en orina de 24 horas. Y con eso se ven, ¿no? Ahorita vamos a ver cuáles son los puntos de cortes para la proteína. ¿Qué enfermedades causan falla renal? Creo que siempre pensamos en diabetes, hipertensión, dislipidemia. Eso de cajón. Pero hay otras causas como las enfermedades autoinmunes, infecciones, cáncer, amiloidosis. Cualquier infección le puede dar lesión renal aguda, enfermedad autoinmune igual, sarcoidosis, drogas, uratos, toxinas, neoplasias. Hipertensión, aterosclerosis, isquemia, embolia renal, esclerosis sistémica y vasculitis, que son autoinmunes. Y además hay enfermedades congénitas como el síndrome de Alport, enfermedad de Fabry o enfermedad renal poliquística. También hay algunas primarias, litos, obstrucción de la vía urinaria, también los lastima, displasia renal, vasculitis, glomerulonefritis en general. En pocas palabras, las causas en general son... ¿Mande? No. ¿No viene ahí? Ahorita te lo mando, por lo compré en internet, te lo mando. Y está medio facilón, gracias a cualquier lugar de coche, si es cámara posterior, cámara delantera en el espejo y con el movimiento séptico. O sea, sí es muy bueno el espejo. Perdón, chicos. Lo más común va a ser, número 1, diabetes, número 2, hipertensión, número 3, urolitiasis, número 4, fármacos, número 5, resto de situaciones. Y eso es lo que van a encontrar cuando en su tarea hagan epidemiología, ¿no? Van a encontrar, antes en el mundo se decía que era la causa número 1 era hipertensión arterial, ya llevamos unos 3, 4 añitos en que la causa número 1 de enfermedad renal crónica es diabetes. La causa número 2, hipertensión. La causa número 3, va a quedar urolitiasis. Causas número 4, resto. Sí, resto de las demás, ¿no? Que son todas estas. La enfermedad renal poliquística creo que sería de las más frecuentes también. Entonces, platicábamos sobre la tasa de filtración glomerular. Cuando vemos, ya tenemos causas, son estas, ¿no? Aunque ya platicamos cuáles son las que siempre se van a topar: diabetes, hipertensión, litiasis, y al final va a quedar autoinmunes y genéticas, que son muchas, pero diabetes, hipertensión, urolitiasis es lo más común en nuestro medio. Número 2, tasa de filtración glomerular. ¿Cómo la vamos a calcular? Ya vimos por las fórmulas. Ahora, ustedes meten la fórmula en el celular y les va a salir un número. Les digo que lo normal es que filtremos de 90 a 110 mililitros por minuto. Entonces, podemos ver muy bien o podemos correlacionarlo como si fuera un porcentaje. De tal manera que un grado 1 es mayor de 90 o normal. Grado 2, de 60 a 89, que le llaman levemente disminuida, pero ojo, sigue siendo normal. ¿De acuerdo? Sigue siendo normal. Y a partir del grado 3 es cuando le llamamos enfermedad renal crónica. Y el grado 3 se va a dividir en G3A y en G3B, en los cuales G3A es de 45 a 59 mililitros por minuto y G3B de 30 a 44. Viene G4B, que es la fase que se llama predialítica, en que va de 15 a 30, y cuando un riñón filtra en menos de 15, ya es una falla renal total y son candidatos a terapia de reemplazo renal, ya sea trasplante, ya sea hemodiálisis, ya sea diálisis peritoneal.
Los veo muy callados en el chat. No sé, ¿no ha habido ninguna duda hasta ahorita? Nada, 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 ¿seguros? Todo bien, gracias. ¿Todo bien? ¿Todo bien, seguros? Ok, Todo bien. dame un segundito. Listo. Y luego vamos a ver la albuminuria. ¿Cómo se evalúa la albuminuria? Bueno, hay varias formas de evaluarla. Si ven, los números se parecen mucho. 30, 30, 300, más de 300, y hay uno que se llama más de 3 gramos, que le llamamos síndrome nefrótico. Pero este 30, 30, 300, 300 es albúmina excretada en la recolección de 24 horas. Es normal que orinemos menos de 30 miligramos de albúmina en 24 horas. ¿Qué significa esto? Que si yo tiro 15 o 20 miligramos de albúmina, no estoy mal, 25. Oye, doctor, pero dijo que también se puede pedir albúmina y creatinina en orina. Sí, esto es como para hacerlo un poquito más preciso. Se divide la albúmina entre la creatinina y sigue siendo 30, nada más que se reporta como miligramos gramo. Miligramos de albuminuria entre gramos de creatinina. Son los mismos puntos de corte, 30, 30, 300 y más de 300. ¿Vieron? Lo mismo que albúmina excretada en orina. Doctor, ¿qué es esto de PER? Bueno, proteínas totales excretadas en orina. También se pueden medir las proteínas totales excretadas en orinas. Hay ciertos padecimientos que no tiran albúmina, sino tiran otras proteínas, como globulinas. Pero les dejo el cuadro, obviamente tiene que venir en su tarea, pero vamos, nos tenemos que fijar en albúmina excretada en orina o la relación albúmina-creatinina excretada en orina, que sigue siendo 30, 30, 300 y más de 300. También hay quien hace proteínas totales excretadas en orina entre la creatinina. Se repite la cifra de 150, 150, 500, más de 500. Cuando se hace un examen general de orina y se ve en una tira reactiva, va de negativo a trazas y muchas crucecitas, 3 crucitas. Insisto, nos tenemos que fijar en la albúmina excretada en orina y la albúmina entre la creatinina. Así es como se puede evaluar. Y entonces tenemos que es A1, A2, A3. Ya con toda esta información, alguien que tenga enfermedad renal, vamos a decir enfermedad renal crónica por, vamos a recordar a Eutimia, nuestra paciente Eutimia, por nefropatía diabética. Código G3A A2, por ejemplo. Entonces yo ya sé que depura entre 45 y 60 y que tiene entre 30 y 300 miligramos por gramo o 30 y 300 miligramos excretados al día de albúmina. Y ya con eso tengo el diagnóstico completo de enfermedad renal crónica. ¿De acuerdo? ¿Todo bien? ¿Todo quedó claro? Ya vieron cómo se construyen causas, filtración glomerular, proteinuria. Y entonces así se le llama. Enfermedad renal crónica por nefropatía hipertensiva, por urolitiasis, por algo que pasa muy frecuente en hombres adultos, por hiperplasia prostática y síndrome obstructivo. G4A1. Y se pone en esta tablita de color para evaluar el riesgo que tienen de progresión. Obviamente G4 y G5 ya están preparados para la diálisis. Y cuando hay proteinurias masivas con disminución de la filtración glomerular, también esto se vuelve de alarma para diálisis o terapia sustitutiva de función renal. La enfermedad renal crónica sí es prevalente, pero más que prevalente, tiene una alta mortalidad. De hecho, en México viven menos de 5 años una vez diagnosticados. Realmente hay muchas personas en terapia de sustitución renal, pero se van a duplicar entre el 17 y el 30, se van a duplicar de 2.5 millones a 5.4 millones. Y estos son los países en rojo, son los que tienen más enfermedad renal crónica. Lamentablemente, si lo analizamos, salvo Estados Unidos y Canadá, todos son países pobres.
Los países pobres somos los que tenemos mayor prevalencia de enfermedad renal crónica. India, el sudeste asiático, ¿no recuerdan dónde había más diabetes también? ¿Recuerdan que el sudeste asiático y la India eran países con mucha diabetes? Igual que México, Estados Unidos y Brasil. Y vean, todos estamos en rojo en enfermedades renal crónicas. Es una relación muy interesante. Recuerden que los pacientes que no mueren durante la progresión de RC lo alcanza unos meses después de la enfermedad renal crónica, ya sea porque la terapia de reemplazo renal no está disponible o la diálisis es inadecuada. Quiere decir que para la enfermedad renal crónica, el mejor tratamiento a la fecha sigue siendo el trasplante de riñón. Es el que mejores desenlaces tiene y el más barato. O sea, es decir, como si un trasplante de riñón puede costar 1,5 millones de pesos. Sí, pero una diálisis, una hemodiálisis, por ejemplo, barata, 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 va a costar sobre 10,000 pesos al mes. Baratísima, 2 sesiones a la semana. Se van a 3 sesiones a la semana sobre 15,000 pesos al mes. Eso multiplíquenlo por 12 meses por 10 años. Y los programas además están subdesarrollados en la mayoría de los países. Vean como México es de los países en los que más mueren por enfermedad renal crónica y de los que hay más prevalencia de enfermedad renal. Entonces, si en nuestro país es todo un tema la enfermedad renal crónica, no se me haría raro, existe una subespecialidad una especialidad de nutrición, que es nutrición del enfermo renal. Y es, es una especialidad muy, muy, muy interesante. La pueden llevar en el Instituto de Nutrición, en el Hospital General de México, en el Juárez, es donde tienen la especialidad. Y vale la pena, es muy interesante. Vean cómo México somos el país que más cambio ha habido en diálisis desde 1990 hasta 2017. Y ahora, si ven, aquí es como se ha presentado. La hipertensión representa entre 30 y 50% aproximadamente porque ha cambiado. Vean cómo había muchos más, como hay en 2007 muchos más dializados, gran parte por diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Ya hay más por diabetes tipo 2. Glomerulonefritis en verde está más chiquito, hipertensión es la más grande y azul son otras causas no especificadas. Entonces, realmente diabetes tipo 1 en rojo, diabetes tipo 2 en naranja, hipertensión en azul marino, verde glomerulonefritis y en azul claro, que es una buena cantidad, otras causas. Epidemiología en México es muy interesante. En México la causa número 1 es diabetes, eso sí no hay duda. Número 2, hipertensión. Número 3, glomerulopatía. Número 4, no determinados. Vean riñones poliquísticos 4%, malformaciones congénitas 3%, nefropatía lúpica 2%, nefropatía turnisocial 0.8%, litiasis urinaria se va a 0.7%, vasculares infecciosas y nefropatías tóxicas. Entonces, en México, esta es la epidemiología de enfermedad renal. Justo va a venir, va a ser diferente, digamos, va a ser diferente los síntomas según el grado de falla. Muchos van a tener debilidad, falta de energía, sueño, más algo de sed, apetito disminuido, pérdida de peso, un aliento feo, porque huele a urea, entonces huele a orina su aliento, vómito, diarrea, boca seca. Puede haber edema, hinchazón de piernas, generalmente desde la mañana amanecen hinchados de la cara, y conforme pasa el día va disminuyendo la hinchazón de cara y mano. Hipertensión, una disminución del volumen urinario. Y en estado terminal, ¿de qué mueren los pacientes con enfermedad renal crónica? De encefalopatía urémica, que significa que el cerebro deja de funcionar adecuadamente porque la urea funciona como un neurotransmisor. Y entonces hace fallas de la comunicación y quedan en coma. Sangrados de tubo digestivo, igual la urea produce sangrados. O serositis, que es la acumulación de líquido en las serosas, en el abdomen, en la pleura y en el pericardio, y ya sea que pase un tamponar o que pueda disminuir la expansibilidad de los pulmones y entonces morir por hipoxemia. Son muertes feas.
eso sí se los quiero decir. Hay muchos síntomas. Estos son todos los síntomas que hay de enfermedad renal crónica. Vean cómo hay cambios cognitivos, hay cambios en la apariencia. Si han visto personas con enfermedad renal crónica, tienen un color cobrizo, grisáceo. Hipertensión. La hipertensión provoca enfermedad renal crónica y la enfermedad renal crónica, sobre todo a partir de estadio 3, provoca hipertensión. Hay síntomas gastrointestinales, disminución del volumen urinario con hematuria, proteinuria, hinchazón de piernas, calambres, comezón y ciertos cambios que se pueden encontrar en un riñón y falta de aire. Hay que buscar a personas que tuvieron antecedente familiar de enfermedad renal crónica, menores de 70 años, obesos, anormalidades genitourinarias, antecedentes personales de lesión renal aguda, en diabéticos, hipertensos, cáncer, hepatópatas, con los que tienen dolor crónico, porque hay medicamentos que los antiinflamatorios no esteroideos con uso prolongado pueden generar enfermedad renal crónica, piedras en la orina, hidronefrosis es un aumento de la presión en los riñones gerentes por ya sea malformaciones de la vejiga o por crecimiento prostático, por exposición a metales pesados y a suplementos naturales que muchas veces son nefrotóxicos. Yo que sí les mandé esta presentación de los biomarcadores urinarios, porque cada vez se están utilizando nuevos marcadores, están buscando otras cosas que no sean la, la creatinina, ¿no? ¿Cuál es el abordaje? Pues historia clínica, cálculo de la filtración glomerular, el análisis de orina para las proteínas, imagen renal y biopsia. Vamos para acá. Las imágenes diagnósticas, lo más fácil y barato es el ultrasonido. Y bueno, justo aquí es donde entramos. Manejo etiológico, medicación, valoración por nefro. Y ustedes entran en prevención de la progresión y en parte el manejo de complicaciones. ¿De acuerdo? Muy importante que ustedes evalúen la sobrecarga hídrica, porque entonces habrá que disminuir el consumo de líquidos. Aquí hay algo de medicamentos y tratamiento. Acá está. Vamos ahorita solamente a comentarles cuestiones generales de dieta y me gustaría que nos viéramos el martes para ir paso a paso, electrolito a electrolito, estadio a estadio. O sea, vamos a ver en filtración glomerular grado 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a ir paso a paso viendo cómo van los cálculos calóricos y de electrolitos. En términos generales, menos de 2 gramos de sodio al día, menos de 1500 miligramos de calcio al día. El fósforo generalmente viene en proteínas, entonces si buscamos que en proteínas el paciente con falla renal está alrededor de 1 gramo, de 0.8 gramo por kilo por día de proteína. Si el paciente está en estadio 4 o 5, se deja en 0.8. Si el paciente está en hemodiálisis, se puede dejar de 0.8 a 1.2. Si el paciente está en diálisis peritoneal, se busca que esté de 1.2 hasta 1.5 gramos por kilo por día de proteína, debido a que en la diálisis peritoneal se sacan muchas proteínas a través del peritoneo y se puede desnutrir el paciente. Calorías, generalmente 30 a 35, y vamos a hablar con más detalle la fibra y el potasio en la siguiente clase. Importante que las complicaciones que van a tener los pacientes con enfermedad renal crónica van a ser productos de las funciones normales del riñón. Va a haber anemia. Generalmente, en primer lugar, la anemia más común en la enfermedad renal crónica es la anemia ferropénica. En segundo lugar, es por deficiencia de eritropoyetina. Entonces, si traen eritropoyetina, usted les va a tocar vigilar adecuadamente el consumo de hierro. Recuérdenme, chicos, ya se fueron. Se fueron varios. Ya casi termino, ¿eh? Estamos en 2 minutos termino. Ya fueron varios. La cantidad de hierro que se les tiene que dar, lo vamos a ver en la próxima clase. Puede haber enfermedad mineral ósea, acidosis, uremia, sobrecarga de líquidos, hipercalemia y disfunción hormonal. Para cada uno va a haber un problema, pero para valorar si hay ferropenia, buscamos un solo marcador, que es la ferritina, que normalmente si está en menos de 100, vamos a tener que darle hierro, y si hay menos de saturación 25%,
le va a tocar hierro al paciente. La meta es tenerlos entre 10 y 11 de hemoglobina. Hay complicaciones que, insisto, se manejan con diálisis. Y justo acá, referir rápidamente con nefrólogo cuando está en estadio 4 o 5, con internista cuando están en 2, 3 y 4, ¿sale? Realmente nos debemos de quedar con que la enfermedad renal crónica está considerada una enfermedad catastrófica porque cada vez hay más, es muy caro, no tenemos la suficiente estructura para atenderla, se detecta tardíamente y se muere en gran parte de los que se detectan. La enfermedad renal crónica está entre las primeras 10 causas de mortalidad general en el IMSS, es la octava causa de función en varones de edad productiva y la sexta igual en mujeres de edad productiva. Entonces, lo que queremos es evitar que lleguen a esto. Pero una vez que lleguen a esto, de cajón se van a interconsulta con nutrición. ¿Qué les van a dar ustedes? Para eso va a ser la próxima clase. Cómo darles los micros, los macronutrientes, los minerales y cómo van las cuentas y cómo se combinan los platos. Eso va a ser para exactamente la siguiente clase el martes. Nos ponemos de acuerdo en el chat y ya veremos nutrición enfermedad renal crónica en la siguiente clase. ¿Vale? Sí, profe, gracias. Espero les haya gustado. Bonita clase.